Aldrin Briceño y Freddy Heredia en esta mesa política. Muy buena tarde, ¿cómo están? ¿Qué tal, mi querido Raúl? Un gusto saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos escucha y nos ve. Y también un gusto saludar a don Freddy Heredia, que veo que viene filoso el día de hoy. Freddy, muy buenos tarde. Días, Aldrin. Buenos días, Raúl. Cuéntame, ahora sí, ¿con qué quieren abrir? Tema, empecemos. Mira, yo creo que hay muchos temas dentro de la agenda, tanto a nivel municipal, en varios municipios del estado de Yucatán, a nivel estatal, pero particularmente todo esto que está sucediendo y que bueno, pues hoy ya despertamos con que este diario oficial de la Federación ha trabajado marchas forzadas a un tiempo récord y ha publicado para hacerlo ya para cumplir uno de los pasos para poder hacerlo ya una ley vigente constitucionalmente hablando dentro de nuestro país, pues ya se publicó esta ley de la supremacía constitucional, o llamada de esta manera, ¿no? Y que evidentemente va a dejar como la reforma constitucional pues a muchos juristas, a muchos abogados, a muchas personas de la sociedad civil impugnando precisamente este tipo de resoluciones, y vamos a ver qué es lo que se va a decir ante esta nueva realidad jurídica que se está viviendo en el país y cómo se va a ir asentando. No olvidemos que los sainetes y los situaciones tan lamentables que se han visto, en donde pues la gente ha privilegiado más la ofensa, ha privilegiado más el grito que el diálogo, que es lo que debería privar en una cámara como puede ser la Cámara de Diputados o en su defecto la propia Cámara de Senadores, ¿no? Espectáculos bochornosos con el presidente particularmente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, en donde pues a gritos, a sombrerazos van tratando en la medida de sus propias capacidades de hacer pasar este tipo de legislaciones, ¿no? Entonces, pues eso es parte de lo que estamos viviendo, y a partir de allá creo que es una escalerita en donde se va viviendo, no sé lo que piense Freddy, diversas convulsiones, tanto en otros órdenes, en los órdenes estatal, en el orden municipal, y yo creo que hay que buscar este serenamiento o este serenarse dentro de la actividad pública, y que las oposiciones y la oposición realmente asuman ese papel, pero es muy difícil asumir un papel en temas tan delicados como la reforma judicial, cuando, bueno, pues aquí fueron obsequiosos ante esa reforma judicial, y bueno, pues las discusiones no se pueden dar bajo esa lógica, hablando del gobierno anterior. Entonces, todo esto es parte de lo que estamos viviendo, y es parte también de, yo creo, una politización positiva que debe de existir en la sociedad yucateca y en muchas partes del país. Freddy Heredia. En lo personal hay que empezar a dar los nombres de quienes están construyendo estas nuevas reformas, porque después la historia lo registra, quiénes han participado, cómo han participado, en qué posición participaron. Me queda muy claro que las nuevas leyes tienen un carácter centralista, porque ya no te quita esas instancias de decirle al gobierno, me estás perjudicando, todo va a ser un lineamiento. La sociedad no se ha dado cuenta de los alcances. Nada más para un pequeño ejemplo de lo que van a hacer. Morena, hay que decirlo, la 4T, va a mandar a hacer folletos, que un folleto no te baja de 60, 70, 80 pesos. Uh-huh. Y esos folletos los va a mandar a hacer por millones para repartir a la sociedad, y ellos sí van a informar a la sociedad. No te estoy diciendo que esté bien lo que están informando. Eso te puede demostrar cómo ellos tienen una preocupación real, porque le tienen una preocupación a la sociedad que empieza algunos a despertar, otros están en su letargo. Dices, todo ese dinero no se puede invertir en educación, en ciencia y en salud, y lo vamos a ver en los próximos meses. ¿Quiénes son los yucatecos que apoyan esto? Pues vamos a decir sus nombres. La diputada Yasmín Villanueva, pero además ellos en el Congreso ponen sus cartelones arriba, ganamos. Yasmín Villanueva, Oscar Brito, Jessica Saidén, Rocío Barrera. Ves lo que hace en el Senado la senadora Verónica Camino, esos espectáculos que hace que no deja hablar a la gente. Yo no me imagino cuando fue las reformas de Peña que callaran a la izquierda. Al contrario, se tardaban las votaciones porque cada diputado de la izquierda daba sus argumentos. Pero hoy ni siquiera te dejan dar por Jorge Carlos Ramírez. Y si dices, hay bochornosos, pero lo peligroso cuando no hay diálogo, cuando no hay esa parte institucional, de una u otra manera te tienes que manifestar. Y aquí sí a la sociedad
le empiezan a coartar este tipo de manifestaciones o inconformidades, es cuando la sociedad toma causas que no son los mejores, ¿no? Sin embargo, Freddy, creo que... Y en la parte, perdón, y en la parte, como tú decías, en el Congreso del Estado, pues como se dice, cuando no hay ese talento para informar, a mí me queda muy claro cómo está haciendo el Congreso del Estado y Morena. Hoy vemos a Morena en el Congreso del Estado. No está mal por la parte cultural, pero no tiene esa vocación. No es esa la vocación. Hoy vemos en el Congreso del Estado haciendo jaranas, al presidente haciendo jaranas, haciendo baile, o sea, haciendo un folclore. Para eso hay gente que lo debería de hacer, pero tampoco veo a una oposición, en este caso, con el presidente del PAN, Álvaro Cetina, con Roger Torres Peniche y con los floreros que tienen allá de diputados, informando a la sociedad de a qué se oponen, por qué se oponen. No veo informándolo. Veo una Zaida Rodríguez pensando en la ley de la nube, porque no debe llover mucho. A la Boen la veo así maquillándose. A Itzel la veo así cada vez más. Bueno, hay una competencia entre las diputadas Itzel y la diputada Magadán, a ver quién lleva el mejor vestido descubierto. Entonces las ves con una frivolidad increíble y no hay oposición. Ojalá que Álvaro no sea peor que Asiscano y se ponga a informar a la sociedad. Mira, yo en ese sentido yo sí tengo una diferencia, al contrario, creo que el camino lo han utilizado correctamente las personas que integran la 4T y no viene la 4T. No de los últimos 6 años, estamos hablando de 18 años donde se han generado redes por parte de personas que incluso no perciben ningún estipendio, ningún honorario y que lo hacen verdaderamente convencidos con las ideas que en los periódicos, en los informativos que van llevando casa por casa. A mí me tocó ver a muchas personas que llevaban en bicicleta, en su automóvil, estos folletos. Que hoy no los ves en el gobierno. Que no los ves. Que hoy no los ves en el gobierno. Pero eso sucede siempre. Pero se supone que es el gobierno del pueblo, para el pueblo. Hoy vemos en el gobierno a familias enquistadas en el poder. Todos somos pueblo. Porque Morena, te vuelvo a decir, es una franquicia familiar. Utilizar ese discurso es un discurso falaz. No es un discurso falaz, porque hay familias en el gobierno del Estado. Pero también son hay familias en el gobierno del Estado que en el PRI estuvieron Estado. Pero son también parte del pueblo. Cuando se refieren al pueblo, se refieren a la gente de escasos recursos, a la gente común, no a las familias que siempre han estado bien en el poder. Ahí hay mucha diferencia. El discurso que se tiene del pueblo es un discurso que resulta sumamente confuso para muchas personas. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Porque al final de cuentas tú tienes una apreciación, pero te la van a combatir diciendo que también el pueblo son otros estratos sociales y otras clases que también están dentro del propio movimiento. Por eso digo que ese discurso en particular yo no lo tomo. Pero ellos cuando se refieren a pueblo, ¿a qué se refieren? Pues, es muy claro cuando dicen las oligarquías, las élites, son las mismas élites del pasado que ahora están muy presentes. Pero ese discurso no se puede entender utilizando los mismos conceptos de ese discurso. Hay que salirnos de ello y eso es lo que yo trato de hacer, salirme de esa situación y a ver, no, hay que señalar. ¿Tú qué estás diciendo? Lo que tú estás diciendo es congruente con lo que estás haciendo. Es totalmente. Eso es una cosa muy diferente. En términos de la operación política, lo que está haciendo la 4T, haciendo sus informativos, creo que es lo correcto cuando un partido político está trabajando para con sus bases. 1, 2. Creo también y no que solo la con sus oposición, bases, porque cuando reparte los periódicos, se reparte a todos. Por eso, pero a todos. Al final de cuentas son las bases, esos agentes focalizados que posteriormente repiten el propio mensaje. El problema es que los otros partidos, los partidos de oposición, y ahí coincido plenamente contigo, no se han visto a nivel federal, pero tampoco se han visto a nivel estatal. Zona de confort total. Por supuesto. Los partidos políticos estatales que representarían una oposición política no se han declarado a informar, no se han puesto a estar en contacto con sus bases, no han regresado con sus propios
propios electores y que simplemente se han sentido... No sé si no han regresado con sus propios electores, porque hay algunos que he visto que han regresado, pero no sé si es lo adecuado lo que están haciendo. Pero no todos, y al final de cuentas no tienen un discurso, como sí lo tiene la 4T, debidamente conformado, consolidado, y hoy no sabemos lo que es la oposición. Porque una cosa es que tengan el discurso y otra cosa es que digan la verdad. Ahora no, seguimos. hay élites. Sí, pero siempre han existido las élites. Claro, entonces que no niegue que tienen sus propias élites. Coincido contigo que hay que señalarlo. Y palabras. Coincido que hay que señalarlo. Y palabras 4T. Oligarquías, esas oligarquías que han oprimido al pueblo. No, hombre. Ese es un lamentable discurso pero lo pasado hacen, de noche. Nada más que esas oligarquías te voy a decir que una cosa. se empoderaron hace 10 años están hoy en un gobierno que se dice del pueblo para el pueblo. Es el mismo discurso de Eduardo Galeano en las venas abiertas de Latinoamérica, que si supieran que Eduardo Galeano se desdijo de lo que escribió en las venas abiertas de Latinoamérica, se pondrían todos sonrosados. Pero ese es el discurso. No, hombre, los priistas que están en el gobierno del Estado no se quedan sonrosados. Bueno. O sea, mira, mientras haya cash, mientras estén bien, no hay problema. Eso sí, no les gusta que le digan, mira lo que están haciendo. Ahí sí. Eso hay que señalarlo. Es que te hago un señalamiento. Eso hay que señalarlo. Son tan ineficientes que imagínate, repartieron pibes a un grupo de reporteros. ¿Quién? Wendy Aguayo, Dafne López, Daniel. Son tan malos haciendo muchas cosas que esos pibes estaban podridos. Pregúntales a cuántos compañeros ahorita tienen diarrea. O sea, ni eso pueden hacer bien. Imagínate. Mira. Si en lo poco no puedes, imagínate en lo mucho. El tema es un tema también, yo creo que tiene que pasar necesariamente por la capacidad, Freddy. Tiene que pasar... Por la incapacidad, o a través de la incapacidad. Pero a ver, vamos a tratar de formar una estructura de lo cual podamos nosotros decir, oye, este es un argumento. Y yo creo que es importante señalar. El argumento está allá, es lo que está pasando. Es importante, que no les gusta, es importante señalarlo. Pero yo creo que de fondo la gente necesita salirse del discurso de todas estas palabras. Para que puedan entenderlo mejor. Para que se pueda entender. Codificar muchas mentes el discurso. Porque cuando tú dices, a ver, tú me estás diciendo esto y en la realidad no es esto. Porque tienen toda una maquinaria de propaganda, tienen una excelente maquinaria de propaganda, pero cuando tú dices, a ver, esto que tú estás diciendo no va de acuerdo a la realidad, hay algo que está fallando. Pero Freddy, hay alguienes que lo están fomentando. Pero el problema de fondo, Freddy, es la oposición. Una oposición perdida, una oposición sin personalidad. Coincido contigo, una oposición pero también hay una perversidad por parte del gobierno. Claro. Pero la oposición es la que debe de señalar este tipo de cosas. Claro. Y yo coincido en todo contigo. este tiempo no he visto una oposición articulada. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se pueda hablar hoy de democracia? Se debió dar un manazo en la mesa, por ejemplo, en Acción Nacional. Yo hubiera esperado foros, yo hubiera esperado debates, que ellos organizan sus propios foros. Y no una elección cerrada por parte de delegados, donde unos cuantos que de alguna manera están controlados por esas élites que en todos lados existen. Pero sí sabes cómo se da, porque yo sí sé cómo se da. Sí, por eso, por parte de los delegados. No, pero ahí no te dicen, tú vas a ser delegado. A mí me consta cómo muchos de ellos fueron a municipios, cómo ellos fueron. Pero muchos de ellos de alguna manera se va amarrando. Estás hablando de dos cosas diferentes, de la vida interna y de lo que ellos deben hacer externamente. Pero se va como amarrando, tú dices, no hay que confundir. Se va amarrando una elección que de alguna manera es como la elección que está pasando con Romero en las próximas semanas, donde parte de la base no se ve reflejada porque simple y sencillamente no hay manera de que se vea reflejada dentro de las asambleas nacionales. Y esa es una realidad que sucede. Va a haber una votación nacional. Por eso. Porque hay asambleas y hay votaciones. Ahora, cambiando de temas, porque hay muchísimo. 60 días de la administración del Ayuntamiento de Mérida. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario sobre eso? Yo sí te puedo decir algo. Si bien es cierto que ahorita en la ciudad, y es multifactorial, está molestando los baches, porque hay que decirlo puntualmente, no hay muchos factores entre las calles que ya tienen más de 50 años, las lluvias, el cambio climático que no solo lo vemos en Yucatán, sino vemos lo que pasó en España. En España no es que haya más calles y cómo se apilaron los coches. A mí lo que me ha gustado, que ha habido una alcaldesa
que lo ha reconocido públicamente y lo está trabajando públicamente. Con eficacia, con eficiencia, eso es cuestionable, pero lo ha hecho, lo ha enfrentado, a diferente de Joaquín Díaz Mena, que hasta hoy no dice cuántos desaparecidos hay. Al contrario, al estilo 4T, te arma circos, repartir boletos, hacer show de rescate de un niño para desenfocar. Ahí sí te puedo decir que hay una cosa es, para que tú puedas acabar con un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo, admitirlo y corregirlo. Coincido en esa parte. Yo creo que es importantísimo el hecho de poder entender cuál es la problemática de una ciudad como Mérida, que además de todo sigue creciendo, pero tiene que irse uno más allá. ¿Cuáles son las razones de que tenemos calles que cada época de lluvias, que también esa es una realidad, cada época de lluvias y cada año estamos hablando del tema de los baches y se va incrementando, pues por la mala calidad de la edificación de las calles que tenemos en la ciudad de Mérida? No dicho por mí, dicho por muchos ingenieros, claro, especialistas y con conocimiento del tema, que las capas de una calle deben tener ciertos grosores. Y eso no solo es de Mérida, está pasando en Tizimí, está pasando en muchos municipios. A ver, pero la pregunta era para la ciudad de Mérida. Pero no está de más que yo lo diga. En las carreteras del estado, Freddy. Sí. Y estamos hablando, ¿por qué? Porque en muchos de esos municipios la calidad de la carpeta asfáltica que se pone es muy mínima. No es de la mejor cantidad. Para ilustrar un ejemplo, deben ser, pon tú, 8 centímetros y las carpetas finales solamente tienen 3 centímetros. Es evidente que con las lluvias y el rodamiento de los vehículos cuando son pesados es mayor, pues estamos hablando de carpetas asfálticas de mala calidad. Y tú decías, ahora sí, vamos a convertirnos un poquito en la 4T. Vamos a agarrar la parte buena que tiene la 4T. Vámonos al origen. ¿Por qué está creciendo mucho Mérida? Porque tú lo ves en el Face, ve cómo está el tráfico en Mérida, ve cómo ya se extendió Mérida, los súperes están todos llenos, las escuelas están llenos, mucha gente de fuera. Vamos a los orígenes, está viniendo mucha gente a vivir a Mérida, Yucatán, porque en Tabasco los están secuestrando, en Chiapas los están matando, en Campeche ya no soportan muchos de ellos a su gobernadora. Toda esa gente está yendo. ¿Tú crees que se quitan de esos lugares, de su lugar de origen, donde está su vida, donde porque está quieren. Su historia, donde están sus muertos? No, porque no pueden vivir allá. Si hablamos de orígenes 4T, la seguridad están viniendo acá causa. Porque están huyendo. Es una causa, Freddy, y hay que entenderlo como eso, como una causa. Y esto es una consecuencia de muchos de los lugares que están pasando allá. Hay mucho regiomontano también que viene, por ejemplo, por razones más acusadas a la gran cantidad de personas que viven en esos centros poblacionales. Y en Tamaulipas, mucha gente de Tamaulipas está viniendo acá porque los secuestran, porque la secuestran en San Fernando. Yo conozco a gente de Michoacán que está viniendo acá, y te lo dicen. La gente de Michoacán que está viniendo acá dejó ranchos, dejó tierras, dejó aguacates, dejó limones. Hoy tienen, no es nada malo, pequeñas tortillerías en Cauquel. Ves que tienen por Cauquel puestos ambulantes. ¿Tú crees que ellos soñaron con ser vendedores ambulantes? No, pero es gente emprendedora que tuvo que salirse de su lugar de origen porque el narcotráfico gobierna allá y vinieron acá a Yucatán, a esta Mérida, que sí tiene baches. Cerrando. Y que se enfrenta. Cerrando tema, en el PAN, Álvaro Cetina llega. ¿Era buena decisión que Álvaro tenga esos dos polos, esas dos fuerzas? ¿Qué opinan al respecto? Ven acá, ¿por qué todo el mundo habla del PAN y no hablan de la imposición de Morena? Porque a Álvaro lo eligieron, para bien o para mal lo eligieron. En cambio, Morena van a poner... claro, si quieres, sí, pero lo eligieron. Sí, en cambio, Ursáiz, lo van a imponer y nadie dice nada. Ahí va a haber imposición, les guste o no les guste, va a haber imposición. ¿Podemos ver esas dos? Hágase la democracia en los bueyes de mi compadre. No en la mía. Digo, no en la mía, pues de eso se trata siempre, ¿no? Que los demás hagan lo que yo digo. Ese es el grave problema de la... Y es uno de los factores de la corrupción que nosotros vivimos en el país, que se haga en otros aquello que nosotros debemos hacer contra nosotros mismos. Y te lo voy a decir, Raúl, ahorita la 4 te dice, vamos a elegir jueces, vamos a elegir magistrados. ¿Cuándo van a elegir sus candidatos a diputados? Nunca. ¿Cuándo van a elegir sus candidatos a diputados federales, a senadores, a gobernadores? No sé si es prioridad para ellos, pero te dicen, ahí está la encuesta. Y el pueblo, bueno, ¿dónde está para elegir? Yo quiero a este de candidato o a esta. Son muy buenos cuando les conviene, hay democracia y el pueblo elige, y cuando no les conviene, hay línea.
Es lo que yo he oye, visto. podemos terminar diciendo, todos somos pueblo y existen las élites. Muchísimas gracias, como siempre, por esta mesa política. Se pone buena. Aldrin Briseño, Freddy Heredia, gracias por sus minutos.